de Política Criminal, el abogado, el doctor Rubén Maciel Guerreño, que decía, en los casos de crímenes creo que no se puede instalar Sí, la tobillera electrónica, ¿sí se llama? sí. Y por eso le llamamos y queremos conversar un poco y que nos ponga al tanto de su posición. Buen día, doctor, ¿cómo Buen estás? día, doctor. Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos a ustedes de la audiencia. Gracias por atendernos, doctor. Este tema de las tobilleras electrónicas para los presos que cumplirían de alguna u otra manera arresto domiciliario, ¿no se puede implementar en los crímenes, doctor? No por una disposición legal, la ley que establece la implementación de dispositivos electrónicos de control, en su artículo segundo, al final, en un párrafo, establece de que estos mecanismos de control electrónico no podrán ser utilizados a las personas imputadas, acusadas o condenadas por crímenes o que tengan antecedentes o hayan reingresado o reincidido en hechos punibles, ¿verdad? Ya, claro, y entonces cuando decimos crímenes, esto conlleva a que en los temas de violencia doméstica no se pueda implementar las tobilleras, porque creo que es de 6 meses a 6 años. Entonces ya se convierte en crimen, doctor. Efectivamente. En realidad el tipo penal es violencia familiar, para distinguir un poco del caso de violencia doméstica, que es un supuesto previsto en la ley 1600, en la que tiene competencia los juzgados de paz. En esos casos, sí, el juez de paz, la ley al menos, le permite aplicar eso para controlar, por ejemplo, las medidas de restricción o de exclusión del hogar que puedan tomar como medida de urgencia en esos casos. Pero concretamente una persona imputada por el crimen de violencia familiar y que se le otorga alguna medida alternativa a la presión, paradójicamente no se le va a poder, no se va a poder utilizar este mecanismo electrónico de control. ¿Y cómo esto? Porque en realidad la mayoría de las posiciones o de los que están, a ver, un poco involucrados en esta implementación hablan directamente de el tema de violencia familiares que después se torna o se vuelve feminicidio u homicidio, ¿verdad? Entonces, pero definitivamente si hay una imputación por violencia doméstica o familiar, no se puede por el artículo segundo de qué ley era, doctor. 5.800, no recuerdo los últimos números. Ya en su versión original, ¿verdad? Creo que es del 2017, ya la ley ya tiene sus años. Finalmente se logró reglamentar y tengo entendido que ya el ministro del Interior y el ministro de Justicia presentaron un proyecto de modificación que asumo yo para la eliminación de esa prohibición, porque eso es lo que va a permitir una aplicación, digamos, justamente en esos casos, que fue lo que, al menos a nivel de discurso, se manifestó como finalidad de la utilización de estos medios electrónicos de control. Ya. ¿Y cómo ve, doctor, desde afuera, ya fuera del cargo, la implementación de este mecanismo para evitar, a ver un poco, o una manera de poner freno a la violencia familiar que de por ahí concluye con un feminicidio? Bueno, si nos centramos en la efectividad del mecanismo, yo auguro de resultados bastante positivos, porque todas las empresas que ofrecen este servicio tienen, digamos, es bidireccional el alerta que genera. Por ejemplo, cuando la persona a quien se le coloca una pulsera o una tobillera electrónica de control viola el espacio geográfico que se le asignó en caso que tenga arresto domiciliario o se acerca a una distancia que supera el rango establecido por el juzgado para no acercarse, digamos, a la víctima, eso ya va a generar una alerta en el propio teléfono celular de la víctima, porque todos van a poder tener una app que le va a servir a eso. Eso ya le va a permitir a la víctima, por lo menos, para tomar los recaudos pertinentes para evitar cualquier contacto o incluso que pueda estar en riesgo su integridad física o su vida.
Por otra parte, eso va a generar también una alerta en la central de monitoreo y eso va a demandar, y ahí tenemos que ver qué tanta capacidad de respuesta va a tener la Policía Nacional en reaccionar inmediatamente ante una alerta porque se está violando las medidas de seguridad de ese mecanismo. Lo que entendí y me puso, o sea, en realidad yo lo que decía es, definitivamente el control o el monitoreo va a pasar por la honestidad de un funcionario policial. Decía, no sé, para que no pase solamente por una comisaría o por una central de monitoreo, debería de ser monitoreado en varias oficinas o varias dependencias de la policía. Pero le escuché, no sé a quién decir, que también el monitoreo estaría en el celular de la víctima. Sí, efectivamente la víctima va a tener esa posibilidad de la alerta. Ahora, no me consta si va a poder darle una suerte de seguimiento a la persona, a su victimario que tiene ese mecanismo, ¿verdad? Tipo GPS. La ventaja que tiene estos mecanismos, que la central de monitoreo tiene un mecanismo de auditoría, es decir, si suena la alerta y la persona encargada de, digamos, levantar el teléfono y comunicar para que la comisaría jurisdiccional pueda ir a verificar la llamada de alerta, no lo hace, va a quedar un registro de que la alerta saltó y la persona encargada en ese momento no cumplió con el protocolo debido. Eso por lo menos va a permitir un seguimiento en caso de que se fracase en la reacción ante una alerta y bueno, y finalmente eso desemboque en una agresión por parte del victimario en relación a su víctima. ¿Anabel? No, yo... No, está bueno. Entonces, el Poder Ejecutivo o el Ministerio está presentando un proyecto para ampliar entonces este tema de la prohibición en crímenes de autor. Así nos comentaste. Sí, yo al menos eso me enteré por la prensa, no tuve todavía conocimiento del contenido de su proyecto de modificación. Espero que sea en ese sentido, porque eso sí va a facilitar la utilización de este mecanismo. Claro, o si no, quizás, si no va a tener un campo muy restringido de utilización, y eso justamente no es la finalidad de estos medios de control. Doctor, antes de cerrar, te pregunto, ¿vos tenés conocimiento de si habían cárceles o proyectos sobre la construcción de nuevas cárceles? Aparte de las 3 que ya están en fase de conclusión. Sí. Bueno, aparte de esas 3, lo que siempre se pensó es la construcción de una 4ª para que pueda albergar mujeres. Dado que el Buen Pastor está en el medio de la ciudad, eso es algo que se estuvo pensando, pero no se avanzó todavía al menos hasta donde yo tengo conocimiento, en el inicio, porque tiene que hacer previamente un estudio de cuál sería el lugar ideal y sobre la base de eso se elabora un proyecto. Y en ese proyecto de más cárceles no se trabajó nunca sobre dividir este tema de los prevenidos y de los condenados. Sí, efectivamente. La idea de las 3 nuevas penitenciarías es albergar exclusivamente a condenados. Ya. Salvo en los módulos de máxima seguridad, porque estas 3 penitenciarías tienen un módulo que está pensado para un régimen cerrado especial, que sería de máxima seguridad. Y allí sí, la idea es permitir también que algunos prevenidos, que por el alto riesgo que puedan representar, sean igualmente recluidos en ese sector. Eso sería realmente cumplir con la norma constitucional, ¿verdad? Y evitar que los condenados estén mezclados un poco con los que tienen prisión preventiva. Ahora justamente se está poniendo en discusión el tema de la cantidad excesiva de prisiones preventivas. Ayer le escuchamos a la ministra Carolina Yáñez dar un respaldarazo a los jueces que se animen a otorgar a establecer definitivamente la regla del procesado en libertad, que para nosotros no está nada mal, solo que se tiene que cumplir a rajatabla el 242 y bueno, sería interesante y es la forma de realmente no tener tanta gente recluida sin una condena. Así mismo, ese es el gran problema del sistema de justicia de Paraguay, la gran cantidad de presos sin condena que lo coloca en el puesto número 1 en Sudamérica y 4º a nivel mundial.
cuarto a nivel mundial, qué bárbaro. Sí, no es poca cosa. No es poca cosa. Desesperante esta estadística que nos acabas de dar. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, doctor. A las órdenes, saludos. Usted está escuchando PDS.